Vinculadores, el podcast de Mentes Unidas, temporada 1. Episodio 3. Violencia vicaria. Ponente, Pablo Romero Morales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Vinculadores Mentes Unidas. Yo soy Kendra Águila y me da mucho gusto presentarles al equipo que nos acompaña el día de hoy. Ella es Lexley Patricia, Eri Gamaliel, Kevin Peña y Pablo Romero. Precisamente el ponente de hoy será Pablo Romero Morales. Él es estudiante de Ciencias Políticas. Pablo, ¿cómo te encuentras? Nos va a presentar el tema de violencia vicaria. Hola Kendra, buenas tardes. Muy bien, gracias. Saludos a todos. Me da mucho gusto escucharnos de nuevo y bueno, aquí listos para poder exponer pues un tema de suma importancia para la sociedad, no solamente para la sociedad poblana, sino en general, ¿no? Para una sociedad que bueno, pues debe vivir en armonía. Es un tema sobre todo pues delicado, por lo que conlleva, por lo que abarca, y bueno, pues esperemos poder pues disipar las dudas y poder dar una explicación de en lo que consiste la violencia vicaria. Perfecto, Pablo. Pues bueno, el micrófono es todo tuyo. Te escuchamos y por supuesto a empezar a interactuar, ¿no? Porque de verdad que en este tema, pues yo creo que sí va a haber muchas dudas, algunas curiosidades y ya tú nos irás explicando. Sí, Kendra, muchas gracias. Antes que nada, bueno, me presento para todos aquellos que nos escuchan. Mi nombre es Pablo Romero Morales y pertenezco a la licenciatura de Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, como se dijo hace un momento, de la violencia vicaria. Y bueno, pues al caso quiero comentarles que dicho delito, bueno, pues es un delito que recientemente ha tenido, pues, ¿cómo decirlo? Mucho auge, mucho de qué hablar en nuestra sociedad poblana, porque recientemente hubo un decreto en el Congreso del Estado de Puebla en el que precisamente se reforma y adiciona diversas disposiciones a la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Puebla, a la ley de prevención, atención y sanción de violencia familiar para el Estado de Puebla y a la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Puebla. Asimismo, bueno, con este decreto, pues se incluyó en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y sí, claro, en el Código Penal del mismo Estado de Puebla. Entonces, bueno, pues mira, en términos generales, voy a empezar dejando claro qué es lo que pudiéramos entender como violencia vicaria. Y bueno, para el caso te comento lo siguiente. La violencia vicaria es una violencia de género. Es una forma de violencia hacia la mujer y la manera de perjudicarla es dañando a las personas más preciadas para ella. Su objetivo es controlar y dominar a la mujer, obligarla a ceder y tolerar las peticiones del maltratador. Pues es de todo el mundo, es del conocimiento de todo el mundo, pues el hecho de que en nuestra sociedad vemos en las noticias, vemos por todos lados, en los periódicos, comentarios de los vecinos, de los conocidos, pues que a cuántas mujeres no ya las maltrató el marido, que ya las amenazó con que quiere quitarle el hijo, con que si no sigue con él en una relación a lo mejor tortuosa o una relación en la que la mujer ya no quiere estar, la pareja ya no quiere estar, bueno, pues el esposo, en pocas palabras, busca la manera de seguir, que siga la esposa, la concubina, la pareja, pues a su lado. Entonces, un mecanismo para lograr esto, pues es ejerciendo presión a través principalmente de las hijas o de los hijos. Ejerce una coacción psicológica, en ocasiones muy comúnmente físicas incluso,
que tienen diversas connotaciones y tienen diversas consecuencias. Entonces, bueno, pero en concreto es una manera de que una pareja obligue a su pareja a seguir con él, ejerciendo esa coacción a través principalmente de los hijos. Entonces, bueno, pues además de ser indignante, bueno, creo que es un problema que nos atañe a todos los que vivimos en sociedad, ¿no? Porque pues día a día salen en las noticias, noticias en las notas de feminicidio, ¿no? Que pues tal persona, tal fémina ya fue encontrada muerta, la mató el novio, la mató el marido, o algunas otras, ¿no? Por ejemplo, que ya le quitaron a los hijos, y bueno, se inventan infinidad de cosas, y todo esto con el fin de dañar, pues en este caso en particular, y hablando de violencia vicaria, pues de dañar a la mamá de los hijos, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, pues es un tema importante. Es también menester destacar el hecho de que el estado de Puebla es el quinto estado en el país y, bueno, pues decidió incluir en la legislación este tipo de agresión en la que se manipula a los hijos, pues para afectar a las mamás. También es importante mencionar que el primer estado que implementó en la legislación este tipo penal, pues fue el Estado de México, seguido de Zacatecas, Hidalgo y Yucatán. Y bueno, pues nosotros los poblanos somos los quintos en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues también es, creo que importante mencionar que quien propuso esa iniciativa de ley para que se implementaran en las leyes dicho delito de violencia vicaria fue la diputada Mónica Silva Ruiz del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo. Y bueno, algo interesante que pocas veces se ve en todas las iniciativas de ley es que dicha iniciativa fue aprobada pues por unanimidad, 9 de 9 votos a favor. Entonces, la fecha de aprobación pues fue el 15 de julio del 2022, aunque el decreto se presentó hasta el 3 de agosto de este mismo año. Y bueno, pues de esta manera es como empezamos con este tema del día de hoy. Y bueno, pues aquí atentos si es que alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta. Wow, Pablo, la verdad es que tu tema me llama mucho la atención. Quiero saber si entendí bien. La ley se llama Ley de Violencia Vicaria, así es como está en la legislatura. De hecho, son diversas leyes donde se habla de la violencia vicaria. Haz de cuenta que la violencia vicaria es el tipo de delito. Entonces, las leyes donde contemplan este tipo de delito o que tiene que ver con este delito se llama Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. Hay una más que se llama Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla, y una más que es la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. Estas leyes son las que prácticamente tienen que ver con ese delito que se llama violencia vicaria. Asimismo, bueno, la legislación poblana, tanto en el Código Civil como en el Código Penal, ya se implementó dicho tipo penal como delito. Ok, perfecto. Bueno, pues es muy interesante y a lo mejor, bueno, un segundo punto. ¿Sabrás por qué razón lo titulan como violencia vicaria? ¿Existe una historia a través de ello? Sí, claro, mira, de hecho, bueno, el término vicaria, viene del latín, vicarius, y bueno, en pocas palabras es un adjetivo que se emplea para hacer referencia a la sustitución de un individuo por otro en el ejercicio de una función. En este caso en concreto, bueno, ¿cómo te explico? Es una palabra o expresión de nueva creación aplicado en el ámbito de la violencia de género, que denomina a una forma de violencia por la que una persona ataca a otra con el objetivo de causar dolor a terceros. Perfecto, muchas gracias, Pablo. La verdad es que es un tema que
Me sorprende desde el inicio, ¿no? Porque ver este tema desde el punto de la violencia, pero ahora enfocado, pues quizá un poco más a la parte de las mujeres y aún más interesante, ¿no? O sea, que nos explicas que son pocos los estados que han empezado a implementar, ¿no? Ese tipo de leyes, dejando a Puebla en el quinto lugar. La verdad es que es un tema interesante y bueno, pues escuchar un poquito más sobre tu ponencia. Sí, Kendra, fíjate que otro punto que a mí se me hace relevante, que bueno es de considerarse, pues es el hecho de que a pesar de haberse registrado también en mujeres hacia hombres este tipo de delito, pues normalmente suele ser el hombre el que hace o comete el delito hacia la mujer, ¿no? La violencia vicaria no entiende de sexos, más allá de que estadísticamente puede tener mayor representación en un sector de la población o en otro, ¿no? Pero la realidad es que en estricto orden o en la práctica, el delito tiene que ver del hombre en contra de la mujer, ¿no? Y bueno, pues al caso te puedo comentar, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea de que día a día estamos viviendo este tipo de delito, bueno, por ejemplo, en el periódico El Sol de Puebla, el 5 de septiembre de este año, salió una nota en la que se lee: Andrea, luego de evidenciar la infidelidad de su expareja y pedirle dicho distanciamiento, este hombre le quitó a sus 2 hijos diciendo que no era apta para cuidarlos, acusándola de tener problemas psicológicos. Este es un ejemplo, ¿no? De donde se muestra claramente ese tipo de violencia. Hay uno más, y mira, y todos son recientes, ¿eh? Aquí lo alarmante, y bueno, de ahí el interés de poder, pues, externarlo, expresarlo, pues, para que todo nuestro auditorio esté conocedor, esté sabedor de lo que está pasando, es que, bueno, pues todos los días nos vemos, hay veces que no nos enteramos, pero la realidad es que es el pan de todos los días hablar de este tipo de delitos que es la violencia vicaria, ¿no? Otro ejemplo es por ejemplo, en septiembre de este mismo año, ¿no? Igual en el Sol de Puebla salió una publicación donde se narra que María Inés Cerezo, una mujer de 73 años, fue víctima de violencia vicaria, ya que desde hace 38 años, fíjate, en aquel entonces todavía no estaba tipificado como violencia vicaria, pero sucedió, ¿no? Actualmente ya se entiende que es violencia vicaria, pero hace 38 años su expareja le arrebató a su hija Blanca Guadalupe Álvarez, y a quien busca hasta el día de hoy. Este hombre la acusó de abandono de hogar y con 16 policías se la arrebataron de los brazos. Fíjate, aquí el problema, Kendra, consiste en que a pesar de que es un delito, bueno, pues en este momento considerado como grave porque tiene que ver con violencia familiar, en estricto orden jurídico, dentro de los pocos delitos que existen ahorita después de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y con toda esa cuestión de derechos humanos, que por cierto es un tema que abordaremos más adelante, la violencia familiar o violencia intrafamiliar, como de repente también se escucha, es uno de los pocos delitos que en este momento ameritan pena privativa de la libertad. Quiero comentarte que actualmente, y con el fin de evitar procedimientos engorrosos, juicios largos y con sinnúmero de pretextos, hay hay una institución que se llama Agencia Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución a Conflictos. Esta agencia del Ministerio Público especializada en ese contexto busca, por sobre todas las cosas, llevar a sus últimas consecuencias un procedimiento judicial. Y entonces, antes que nada, llaman a tu contraparte cuando vas y haces una denuncia, a fin de que de manera voluntaria y ¿cómo decirlo? Aquí de cuates, nos arreglemos y ya, ahí se termina el asunto. Fíjate, existen esos mecanismos para poder evitar cualquier trámite engorroso, pero este delito que tiene que ver con violencia familiar, que también tiene que ver con violencia de género, es uno de los pocos delitos que no permiten ese tipo de mecanismos alternativos de solución a conflictos.
dada la naturaleza del delito. Vamos, es un delito considerado como grave. Esto ya es reciente. Anteriormente no, era un delito más el que golpearan a una mujer, el que le quitaran los hijos, simplemente no tenía sentido. Digo, es de aplaudir a los legisladores que de una u otra manera están haciendo conciencia o ya tuvieron conciencia y bueno, pues están velando con esas iniciativas de ley que han sido aprobadas, pues en beneficio propiamente de la sociedad poblana. No solamente en beneficio en general, porque pues obviamente cuando hay un procedimiento judicial, es un hecho que también el juzgador, aunque en el Estado no aplique, bueno, así se le dice, por analogía, pues toman como referencia la ley o alguna jurisprudencia o alguna norma jurídica de cualquier otro Estado. Por ejemplo, te decía que solamente está tipificado o se incluyó en la legislación en el Estado de México, Zacatecas, Hidalgo, Yucatán y bueno, ahora en Puebla. Pero eso no es obstáculo, por ejemplo, para que Veracruz lo pueda utilizar como referente, ¿no? Entonces, si algo similar se está dando en Veracruz, bueno, pueden tomar como referente pues la legislación poblana o la legislación de Zacatecas o del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, bueno, pues en ese contexto es aplaudirle a nuestra legisladora, pues que impulsó esa iniciativa de ley. Así es, Kendra. Qué padre, Pablo, la verdad es que es una información muy importante. Y bueno, quisiera escuchar a Leslie. ¿Qué opinas, no, sobre el tema? Y aparte a ver si en tu punto de vista respecto a tu profesión, bueno, yo creo que quizá han de existir casos o de alguna manera escuchado, ¿no? Ese tipo de temas. Hola, buenas tardes. Realmente se me hace un tema súper interesante porque yo creo que desde el inicio de la historia la mujer ha sido violentada, pero hay veces, como lo comentábamos desde el primer capítulo, hay veces la mujer normaliza muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, la mujer es violentada por medio de sus hijos, ¿no? Y a lo mejor muchas mujeres permanecen en ese mismo ámbito de violencia. ¿Por qué? Porque dicen a lo mejor es por mis hijos, porque no tengo protección de nadie, porque me siento sola o por X cosa, ¿no? Pero es muy bueno pues escuchar ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque te abre a la posibilidad y a muchas otras cosas de saber que pues no están solas, ¿no? Entonces yo tengo una duda. Si alguna mujer, porque obviamente yo sé que muchas mujeres nos están escuchando de casita, llegar a ser violentada de esta forma, ¿a dónde debe ir o a dónde debe acudir o qué es lo que debe hacer? Obviamente, pues primero es, no sé, está mejor acercarse a una institución donde la apoyen o algo así. Entonces esa es como que mi duda. Hola, Leslie, sí, con todo gusto. Mira, en términos generales, ¿cómo decirlo? Ajá, en términos generales, bueno, para eso existe la Fiscalía General del Estado. Obviamente, por el tipo de delitos, por el tipo de situación de la que estamos hablando, existe, que depende de la Fiscalía General del Estado, pero existe la Agencia Especializada en Violencia de Género. Entonces, es una agencia del Ministerio Público que fue creada única y exclusivamente para atender ese tipo de delitos, porque, bueno, pues es de suma importancia, pues el velar, pues en la protección de las mujeres, de los niños. Entonces, en ese sentido, se creó esa nueva agencia del Ministerio Público. Así es, agencia del Ministerio Público especializada en violencia de género. Ahí es donde tenemos que acudir para el efecto de denunciar ese tipo de delitos. Perfecto, Pablo y Leslie, ¿qué opinas sobre este tema de la violencia vicaria? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, yo creo que realmente es un tema muy amplio y creo que pues últimamente se ha dado más de qué hablar de él, por lo mismo de cómo se ha vivido las situaciones, de cómo las personas o las mujeres más que nada han salido a flote contando pues sus historias de lo que han vivido en sus casas, que antes a lo mejor era un poquito más complicado el poder expresarse de esa manera. Y pues quería igual preguntarle a mi compañero que cuál sería el mayor reto que tienen para que esta violencia sea tomada como
como a lo mejor alguna de las otras violencias y que tenga pues alguna pena legal. Hola, Kevin, buenas tardes. Sí, mira, de hecho, bueno, pues a ver, con respecto a lo que preguntabas, ¿qué es lo que se puede hacer para, pues, alcanzar lo mejor o lo máximo por lo que hace ese delito? Pues vamos a favor de la mujer. Bueno, pues es lo que comentaba hace un momento. De hecho, el logro que se ha conseguido al que ya exista en la legislación penal y en la legislación civil en el estado de Puebla, bueno, eso ya es un logro que por demás creo que es lo mejor. Creo que lo idóneo sería que no solo existan estos 5 estados los que mencioné, sino que ya exista a nivel nacional, que sea una disposición de carácter federal para que no estén tomando como referencia solamente cualquier estado de los que ya contemplan esta violencia vicaria como un delito grave. Creo que se debería implementar, bueno, pues a nivel nacional. Sin embargo, bueno, creo que vamos bien, pues, porque ya vamos 5 estados, ¿no? En cualquier momento, cualquier otro estado va a tomar la iniciativa también y también la va a incluir en su legislación penal y civil y en cualquier otra ley que reglamente o que norme la vida de ese estado que se decida incluir dicho delito como grave en su legislación. Ahora bien, con respecto a lo que comentabas de la sanción, bueno, fíjate que de acuerdo al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 284 bis, bueno, pues establece que se impondrá de 6 a 10 años y 11 meses de prisión al que cometa este delito. Y como multa, vamos, económica, de 6,000 hasta 25,594 pesos al que comete este delito. Obviamente, ¿por qué existe de entre 6 años a 10 años y 11 meses? ¿Por qué entre 6,000 y 25,000 y tantos pesos? Bueno, eso tiene que ver propiamente en cuestiones jurídicas, se le conoce como las agravantes o atenuantes con las que se haya perpetrado el delito. Los atenuantes, bueno, tienen que ver con el hecho de que a lo mejor, vamos, voy a manejarlo así para explicarme mejor, a lo mejor con el hecho de que a lo mejor no lo quería hacer, sin embargo lo cometió. Ese es un atenuante. Y un agravante tiene que ver con la premeditación, alevosía y ventaja con la que cometió el delito. Es decir, desde un principio había pensado, maquinado, planificado que iba a llevarse a los hijos para hacer sufrir a la esposa, que iba a hacerle daño físicamente al hijo, para que también perjudicara a la esposa, porque incluso, déjame, te comento, ha habido casos en los que incluso llegan a la muerte, o sea, se pasan en el efectuar el daño al hijo que incluso provocan la muerte del hijo o del menor. Hay tantos problemas, tantos daños físicos, lesiones, tanto leves como graves, que pueden conllevar finalmente a la muerte. Y bueno, todo esto con el fin de hacer daño a la mamá de los hijos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, si es que le dan la pena máxima, que serían 10 años, 11 meses, y si le imponen la multa más elevada, que son 25,000 y tantos pesos, o bueno, igual le ponen menos, ¿no? Porque cometió el delito de violencia vicaria, pero no fue la intención. O sea, es como para entender un poquito mejor, es como, por ejemplo, cuando alguien va circulando sobre alguna carretera, atropella a una persona, y bueno, esta persona fallece, bueno, se le conoce como un homicidio culposo, pero obviamente no hubo intención. Diferente a que alguien, por ejemplo, tiene un problema con una persona, va a su casa, un machete, lo busca y lo encuentra y bueno, pues le quita la vida. Eso ya se conoce como un homicidio doloso. Entonces es lo mismo aquí en este tipo de delitos. ¿Y por qué la mínima, por qué la máxima? Tiene que ver con los agravantes o atenuantes.
Yo también tengo otra duda, porque, por ejemplo, cuando hablan de violencia vicaria, pues ya nos explicó el compañero que pues se refiere a violentar a la mujer por medio de pues sus seres queridos, ¿no? Pero todos los ejemplos que nos da son de mamás con hijos o así, todos relacionados a eso. Pero me imagino que igual violentar a la mujer porque, por ejemplo, hay mujeres que no tienen hijos y que viven a lo mejor con su pareja, ¿no? Pero entonces si son violentadas por medio de los padres, a lo mejor que las amenacen con que algo les puede pasar a sus padres o algo así, igual es violencia vicaria. O sea, porque a lo mejor es una duda que tienen las personas que nos están escuchando, ¿no? Sí, Leslie, nuevamente aquí queriendo, bueno, para disipar esa duda. Sí, en efecto, de hecho la definición que leí al principio hablaba, entre otras cosas, menciona que son seres queridos. O sea, es ejercer la violencia a través de un ser querido. Es más común que sea a través de los hijos, pero en el caso que tú mencionas, por ejemplo, donde vive la persona vive una pareja que no tienen hijos, esta violencia se puede ejercer, por ejemplo, que diga, bueno, pues si no sigues conmigo, voy a lastimar a tu papá, voy a lastimar a tu mamá, voy a lastimar a un abuelito tuyo, algún familiar. Es más típico, es más común que sea a través de los hijos, pero la realidad es que puede ser a través de cualquier ser querido que tenga la persona violentada. Bueno, Pablo, muchas gracias por contestar la pregunta de Leslie. Yo tengo otra y de verdad que me acaba de llegar esta pregunta. Mencionabas acerca sobre las multas. ¿Ese dinero que pagan sobre las multas, a quién se le queda? ¿Es remitido al Estado? Bueno, hay dos cuestiones importantes acá. En términos generales, en efecto, las multas que imponen al que comete este delito definitivamente tiene que ser para el Estado. O sea, sí aplica. Algo incongruente, ¿no? Porque finalmente la que sufre el daño, pues es la víctima, ¿vale? Sin embargo, bueno, en estricto orden jurídico también existe lo que se conoce como reparación del daño, que ese es otro contexto. ¿Sí me explico? Aquí cuando hablamos de multas o de prisión, estamos hablando única y exclusivamente lo que propiamente la ley establece. Sin embargo, existe el otro concepto que se llama reparación del daño y que, bueno, es algo que se tiene que acreditar ya durante la secuela o el procedimiento judicial. Por ejemplo, ¿no? Pues obviamente ya te causaron un daño. Aparte de que a lo mejor hubo daños físicos y tuviste que ir al hospital, tuviste que comprar medicamentos, bueno, también a lo mejor no a lo mejor, por lo general tuviste afectación psicológica y entonces tienes que contratar un psicólogo, un terapeuta. Todo eso que se va generando entra dentro de lo que se considera como reparación del daño. Desafortunadamente, bueno, son trámites burocráticos y todo lo tenemos que solicitar. Ojalá y se diera pues por default, como se dijera por ahí, o bueno, en estricto orden jurídico, de oficio. No, la realidad es que todo se tiene que solicitar. Pero sí, existe la reparación del daño para cubrir pues todo lo que haya afectado económicamente a la víctima. Y lo anterior, en efecto, las multas va para el Estado. Justo se supone, en teoría, que es para poder solventar los gastos que tienen este tipo de agencias que se crean especialmente para un fin determinado. En este caso, la agencia especializada en delitos de género. Así es, Kendrick. Híjole, de verdad que es muy crítico, ¿no? Saber que la propia justicia a veces es casi imposible de alcanzar. Y bueno, a toda la audiencia decirles que si tenemos a nuestro alcance, pues este tipo de agencias, incluso otros programas sociales, aunque sí siempre es un relajo la cuestión del papeleo, pues aprovecharlas, ¿no? Porque pues si ya las tenemos, ¿no? En el Estado no está por demás
aprovecharlas hablando, ¿no? de temas generales. Me gustaría, ¿no? Darles una recomendación, seguir quizá las páginas de Facebook, pues en este caso, ¿no? De la Fiscalía del Estado de Puebla y quizá otras instituciones gubernamentales para estar al tanto, ¿no? De estos programas. Continuamos contigo, Pablo. Sí, Kendra, muchas gracias. Pues mira, ya nada más a manera de conclusión, a mí me gustaría hacer una serie de, bueno, pues de puntos concretos para que les quede un poquito, pues la idea de qué estamos hablando, ¿no? Y por ejemplo, las causas de ejercer este delito de violencia vicaria, pues consiste en querer controlar, dominar y restar autonomía a la pareja. Y al no poder ejercer este control sobre la pareja, pues el victimario se proyecta hacia los hijos e hijas o cualquier ser querido. Bueno, pues el objetivo es el dominio y el control sobre la pareja a través de la autoridad, el miedo y la violencia. También dañar, chantajear o hacer que el otro miembro de la pareja cumpla su voluntad y bueno, pues restarle autonomía. Una de las principales características consiste en hacer daño a la víctima mediante los hijos u otras personas y objetos a los que ésta tiene apego y cariño. Cuando hablo de esta, hablo de la víctima. Y bueno, lo más grave para mí es que entre las consecuencias más comunes está en que la pareja pues las llevan a un estado de estrés, ansiedad, estrés postraumático, sumisión. Y bueno, en el menor, problemas físicos, lesiones leves, hasta lesiones severas que pueden requerir tratamiento hospitalario, producir alguna discapacidad o incluso la muerte, abuso sexual, privación de las necesidades básicas, lesiones leves hasta lesiones severas. Problemas psicológicos, trastornos de estrés postraumático, baja autoestima, fobia social, dificultad para las redes sociales, falta de vinculación o empatía, comportamientos antisociales, comportamientos agresivos, baja autoestima, miedo, pesadillas, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente es un tema de suma importancia y que deberíamos darle pues más auge para que pues a la medida de lo posible se pueda evitar este tipo de delito, ¿no? Y bueno, pues ya para concluir, pues les paso el dato, ¿no? De la agencia para todos aquellos que nos están escuchando sepan a dónde recurrir. Y bueno, la dirección de esta, de hecho, la denominación en estricto organigrama, por decirlo así, es la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género. Y dicha agencia del Ministerio Público está ubicada en la 10 Oriente, número 414, en la Colonia Centro, en Puebla. Y bueno, por mi parte sería todo, Kendra. Perfecto, Pablo. Y bueno, pues vamos a pasar con cada uno de nuestros compañeros para que nos dé ya su conclusión sobre esta ponencia, que de verdad es muy grave pensar, ¿no? Tan solo estos temas que no es fácil hablar de ellos y por supuesto, insisto, ¿no? Es lamentable que a veces la justicia esté muy difícil en alcanzarla. Empezamos con Leslie. Pues bueno, yo más que nada, conclusión, a mí me gustaría hacer una invitación a todas las mujeres, jóvenes, adultas que nos escuchan ahí en casita, que pues realmente si están pasando por una situación así, pues que levanten la voz, que no están solas, además de que pues realmente la violencia no necesariamente tiene que ser física o llegar al extremo de golpes, ¿no? Sino también emocionalmente hay veces puede ser violencia, ¿no? Entonces, pues que ahora ya hay más leyes que nos pueden ayudar, ¿no? Como mujeres, y pues eso, que levanten la voz. Gracias, Leslie. Vamos contigo, Kevin. Claro, pues bueno, yo creo que estuvo bastante claro la explicación de nuestro compañero de qué es la violencia vicaria. Y pues solamente como un consejo les daría que no permitamos este tipo de violencia, al igual nosotros como hijos, si lo estamos viendo en nuestro padre que quiere hacerlo, pues que no nos quedemos callados. Nuestro compañero ya nos dio el nombre y el lugar a donde podemos acudir y no permitamos este tipo de violencia.
Gracias, Kevin. Y pues sí, efectivamente, este es un tema, nuevamente, no lo repito, difícil de platicar porque, bueno, es algo complejo que lo hemos estado viendo y aunque existen ya muchos programas, ¿no? Para acabar con esto, continúa y sigue continuando el problema. Esperemos pronto ya ver un desnivel, ¿no? De este tipo de temas. Y bueno, igual invitar a todos, cada uno de nuestra audiencia. Creo que la finalidad de este podcast y precisamente de esta asociación Vinculadores es informar a los ciudadanos acerca de diversos temas, tantos positivos como negativos, etcétera. Y creo que este es uno de los más importantes, ¿no? El hacer entender, ¿no? A la audiencia que, bueno, si existe un problema, siempre tratar de buscar la ayuda. Tenemos ya a nuestro alcance mucha ayuda de forma gratuita. Sin embargo, a veces yo creo que la pena, la parte emocional no interviene y es entendible, por supuesto, y precisamente para esto son estos temas, ¿no? Para, en caso, y ojalá y nunca suceda con nuestra audiencia, pero si llegaran a estar involucrados en un tema así, pues como dijo nuestra compañera Leslie, hay que alzar la voz y no quedarse callados ante ese tipo de crímenes. ¿Algo más, Pablo? Pues nada más comentarle a toda nuestra audiencia, a todos nosotros, pues el hecho de que creo que vamos por buen camino. Si bien es cierto que la Administración de Justicia pues tiene ciertas acciones administrativas, lo menos cierto es que ya está incluido y que obviamente a medida que la sociedad ejerza presión, levante la mano, como decía la compañera Leslie, que todos nosotros en casa, en nuestro entorno familiar, hagamos lo propio para no seguir permitiendo esto, creo que esto va a tener mejor resultado. Entonces, pues hay que darle para adelante y ya no seguir permitiendo este tipo de delitos. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar en este podcast Vinculadores Mentes Unidas. Hoy el episodio 3, Violencia Vicaria. Nos vemos en nuestro próximo episodio.